Lección Divina. Reflexión del sexto domingo de Pascua. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni se acobarde. Han oído que les he dicho: me voy y volveré a ustedes. Si me aman, se alegrarán de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de Juan inicia con la respuesta que Jesús le da a uno de sus discípulos, quien le ha preguntado: ¿por qué te manifiestas al mundo? ¿Por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Debemos comprender que para Juan el término mundo señala o describe una dimensión de pecado de los que no creen en Dios. Judas hace la pregunta a partir de lo que acaba de decir Jesús: el que me ama cumple mis mandamientos, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, la manifestación de Dios al hombre depende si le aman o no a Jesús. Y el amor hay que entenderlo no como una experiencia sentimental, emocional. Es una experiencia de fe que se manifiesta en la práctica, en la vivencia de los mandamientos, pero también en poner en práctica su palabra, la buena nueva, el Evangelio de Dios, que es Jesús mismo. Por lo tanto, al discípulo que ama a Jesús será amado por mi Padre, dice él. También le amaré y me manifestaré a él. Pero también dice: vendremos y haremos morada en él. El Padre y Jesús, su Hijo, vendrán y habitarán ahí en el interior, en el espíritu del creyente. Pero no solo vendrá el Padre y el Hijo a habitar en el creyente, también vendrá el Espíritu Santo, enviado por mi Padre en mi nombre, para enseñarnos y recordarnos constantemente su palabra. De ahí que cada vez que escuchamos, leemos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos enseña la verdad, quien nos está moviendo, nos está invitando, nos está enseñando constantemente para que comprendamos el Evangelio. Más adelante vendrá a decir: les guiará a la verdad plena. Contrario a los que aman a Dios está el mundo. El mundo son los que aman el mal, no conocen
ni ponen en práctica sus mandamientos. No conocen y no viven su palabra. El mundo, en definitiva, no cree en Dios, y no cree porque no le interesa. Su Dios es todo lo mundano, es el pecado. Y otro elemento que resalta este evangelio es cuando dice a los discípulos: les dejo mi paz. No se trata de un saludo, de ahí que es equivocado cuando algunos sacerdotes dicen dense el saludo de paz. La paz de Jesús no es solo un saludo, más bien sería decir dense mi paz, y aclara, no como la da el mundo. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y cuál es la paz que da el mundo frente a la paz que da Jesús? La paz que da el mundo surge más como una obligación después de haber vivido un periodo, una experiencia de guerra. Es una paz interesada que buscan las partes. Además, es una paz limitada. Vemos hoy cómo el mundo le es difícil vivir largos periodos de paz. Cualquier pretexto justifica la guerra, el mal para hacerle daño a otro. Esto se da en todos los niveles, en las familias, las parejas, las comunidades. Al ser humano le cuesta mantener la paz. Viene el roce, el malestar, la incomodidad y definitivamente explotamos. Viene la enemistad, la violencia, la guerra. Eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y surgen nuevas noticias de posibles vientos de guerra. Pero no, esa no es la paz que da Jesús. La paz de Jesús no es obligada, es gratuita, es permanente, es armonía, es bienestar, es vida, es espiritualidad. Es la paz que brinda cuando habita en nosotros. Es el sentido de nuestra existencia, de saber que con Él lo tenemos todo y nada nos falta. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, no les dé miedo, les deja la paz para mantenerse firmes ante la tribulación y el vacío de su partida. Por eso este Evangelio nos invita a que tú y yo no nos dejemos guiar por el mundo. Lo que propone el mundo es atractivo, es fácil, sin reglas, sin normas, sin ley. Dios, por el contrario, te invita a vivir los mandamientos y a poner en práctica su palabra. No son una carga, no son una obligación. Es una elección que tú y yo hacemos porque descubrimos que amar a Dios viviendo sus mandamientos nos da libertad, nos da plenitud, le da sentido a nuestra vida. No eres esclavo del pecado, de lo superficial, de las vanidades, de lo mundano. Es ahí donde encuentras la paz que da Dios, que te llena, que te da plenitud. Amén. No olvides compartir esta reflexión y suscribirte a este canal. Dios bendiga tu semana.